Merlín no es un personaje, es frontera viva, es grieta luminosa en la historia, es el susurro que atraviesa bosques, reinos y conciencias. Desde hace siglos, su figura permanece envuelta en una niebla que nunca se disipa, porque no está hecha de vapor, sino de misterio. Cada mito que lo menciona parece ocultar un secreto, como si todos supieran que Merlín no debía ser comprendido, solo presentido. ¿Quién era realmente este mago que surge y desaparece como si caminara con un pie en este mundo y otro en un territorio invisible? ¿Por qué su nombre aparece en manuscritos alquímicos, en textos druidas y en crónicas medievales que jamás deberían haberse conectado entre sí? ¿Qué guardaba este hombre capaz de prever el colapso de reinos y, al mismo tiempo, conversar con los árboles como si fueran sabios ancestrales? Cuando los alquimistas medievales escribían sobre el maestro del silencio, lo hacían de forma velada, como si temieran revelar demasiado. Algunos lo llamaron el que nació al revés del tiempo, otros, el hijo del bosque y de la estrella. Su rastro se esconde en símbolos aparentemente dispersos: un ciervo blanco, un caldero que nunca se vacía, una piedra que canta. Y sin embargo, todos conducen al mismo arquetipo: Merlín, el iniciador. Este video no te hablará del consejero del rey Arturo ni del anciano barbudo que la literatura suavizó. Aquí revelaremos al Merlín hermético, al Merlín druida, al Merlín que comprendía los metales como estados de la conciencia y los sueños como mapas para quienes buscan la visión. Porque Merlín no enseñaba con discursos, enseñaba con símbolos, con apariciones fugaces, con silencios que despertaban algo profundo en quienes estaban listos para ver. Su verdadera magia no movía objetos, movía destinos. Hoy abriremos esa puerta oculta. Levantaremos el velo. Y si escuchas con la conciencia encendida, quizá descubras algo inquietante. Merlín nunca desapareció. Solo estuvo aguardando a quien recordara cómo reconocerlo. Pero primero, si sientes que tu espíritu vibra con estas palabras, si en tu interior anhelas comprender los secretos del universo y tu propia conciencia, entonces suscríbete a Mago Lumen y comparte conmigo el llamado del conocimiento ancestral. Aquí exploramos los misterios que otros llaman la alquimia del alma, la sabiduría hermética, la conexión con el todo. Hablar de Merlín es adentrarse en una zona liminal donde la historia se despliega y el mito comienza a cobrar vida. Las crónicas medievales lo presentan como consejero real, profeta y artífice del destino de Arturo, pero bajo esa superficie narrativa se esconde algo mucho más antiguo. Merlín es un símbolo precristiano, un eco de los druidas, los bardos y los sabios que habitaban los bosques antes de la ruina de los reinos. El Merlín literario es solo la máscara más conocida de un arquetipo que existió en la tradición celta: el hombre salvador, el visionario que abandona la sociedad para hablar con los espíritus del bosque, el poeta estático que recibe mensajes de mundos invisibles. De hecho, figuras como Myrdin Wyllt demuestran que Merlín no nació en la Era Media, sino en la profunda memoria de la Tierra. Esta fusión entre mito y espíritu convirtió a Merlín en un puente. Un puente entre la cultura cristiana y los restos del paganismo, entre la magia natural y la cosmovisión arrogante, entre la intuición poética y la disciplina hermética. Por eso su figura persiste, porque no pertenece a un solo tiempo, pertenece a todos. Merlín representa la sabiduría que guía sin imponer, la voz interior que susurra cuando el mundo exterior se vuelve demasiado ruidoso. Es el mentor que no busca discípulos, sino que aparece cuando el motor de búsqueda aparece en la lista. Y es precisamente esta cualidad, estar entre mundos, la que lo convierte en un umbral espiritual, una luz que ilumina el camino de quienes desean descifrar las capas ocultas de la existencia. Merlín como arquetipo del mago occidental. Si Merlín perdura en el imaginario colectivo es porque encarna el arquetipo central del mago occidental, una figura que sintetiza conocimiento, intuición, poder interior y servicio al destino colectivo. Merlín no es un Héctor que impone su voluntad a la naturaleza, es el humilde intermediario que escucha las corrientes del cosmos y actúa en armonía con ellas. Como sabio, representa la acumulación de siglos de experiencia, la mirada que ha contemplado la caída y el renacimiento de los mundos. Es el guardián de las leyes invisibles, aquellas que no se aprenden en los libros, sino en la práctica de la contemplación, la observación y la comunión con lo sagrado. Su magia no surge de fórmulas, sino del equilibrio entre la mente, el alma y la naturaleza. Merlín es también el transmisor de la tradición.
No una tradición rígida, sino una que fluye como ríos antiguos, la tradición de los druidas, de los iniciados herméticos, de los poetas proféticos. Guía a Arturo no como un consejero político, sino como un maestro espiritual que prepara a un rey para reinar con fuerza, pero con conciencia. Como arquetipo, Merlín nos muestra que la verdadera magia no consiste en manipular el mundo exterior, sino en transformar el interior. Que escuchar la voz del espíritu requiere silencio. Que oponerse al caos requiere sabiduría, no guerra. Y todo buscador auténtico necesita, en algún momento de su camino, un guardián del silencio, alguien que encarne la antigua luz que todos llevamos dentro. Las raíces antiguas, del mundo celta al eco medieval. Para comprender a Merlín en toda su profundidad, es necesario remontarse a más relatos artísticos y sumergirse en el corazón del mundo celta. Allí, en las verdes colinas y en los bosques sagrados, la sabiduría no se escribía, se cantaba, se memorizaba y se transmitía como un fuego vivo. Los bardos, poetas inspirados por el aliento divino, preservaban mitos y genealogías. Los druidas, guardianes del conocimiento natural y espiritual, actuaban como jueces, sanadores y videntes, y los hombres del bosque, figuras liminales entre la cordura y la revelación, encarnaban la conexión directa con el misterio. Es en este entramado ancestral donde emerge la figura que posteriormente dio forma a Merlín. El chamanismo europeo, menos documentado que el siberiano o el americano, pero igualmente profundo, veía en el bosque un templo y en la naturaleza un libro abierto. El iniciado debía aprender a leer las señales del viento, el agua y el vuelo de las aves. El trance, la poesía estática y la comunicación con espíritus animales eran puertas de acceso al reino invisible. Muchos relatos primitivos hablan de profetas que enloquecieron durante la guerra y se retiraron a los bosques para escuchar a los oyentes desde otro mundo. Entre ellos destaca Myrdin Wyllt, una figura que algunos consideran la raíz directa del Merlín medieval. Su historia narra la historia de un hombre perseguido por visiones, capaz de dialogar con animales y predecir el destino de los reyes. Su locura no es una patología, sino un síntoma de una extrema sensibilidad espiritual, típica de los videntes celtas. Cuando el cristianismo se expandió por las islas británicas, muchas de estas tradiciones fueron reinterpretadas. Pero no desaparecieron, se convirtieron en mitos. Merlín se convirtió entonces en el puente entre dos mundos, el paganismo druídico y la nueva cosmología medieval. Eso es lo que le otorga a Merlín su aura eterna. Godofredo de Manmes, el arquitecto de Merlín literario. Si el Merlín celta es una raíz, Godofredo de Manmes es el jardinero que la transformó en una figura literaria inmortal. En el siglo XII, este clérigo y cronista galés recopiló fragmentos de tradición oral, leyendas locales y motivos históricos para componer su famosa obra Historia Regum Britanniae. Aparece, por primera vez, un Merlín tal como lo conocemos, profeta, consejero de reyes y artífice del destino de Britania. Gofredo no inventó a Merlín, pero lo sintetizó y diseñó, transformándolo en el eje de la narrativa artística. Fusionó elementos de Myrdin Wyllt con relatos de un niño prodigioso llamado Ambrosio Aureliano, creando un personaje híbrido que encarnaba tanto la sabiduría celta como la visión política medieval. En sus hermanos, Merlín pasó de ser un lugar sagrado a convertirse en un vidente al servicio de la historia, capaz de interpretar portentos y alterar el curso de los acontecimientos. La importancia de Geoffrey es inmensa. De hecho, Merlín podría haber desaparecido entre informes dispersos. Su obra es el origen de episodios emblemáticos como la profecía de los dragones, el traslado de las piedras de Stonehenge y el papel de Merlín en la concepción de Arturo. Gracias a él, el Magón dejó de ser un eco del pasado pagano para convertirse en un pilar del imaginario occidental, un símbolo de la sabiduría arcana y un puente entre lo humano y lo sagrado. El profeta Merlín, dragones, visiones y el misterio de la torre. Entre todas las historias asociadas con Merlín, pocas poseen tanto poder simbólico como la visión de los dragones bajo la torre del rey Vortigern. Geoffrey de Manmes relata que, tras intentar construir una fortaleza, ésta se derrumbó una y otra vez. Al ser consultado, Merlín reveló que bajo el cemento latente de los dragones se encuentran, uno rojo y otro blanco, eternamente enfrentados. Este episodio no se presenta como un mito político, la lucha entre los británicos, dragones rojos, y los sajones, dragones blancos,
sino como una alegoría alquímica. Los dragones representan fuerzas primordiales, poderosas y complementarias, activa y pasiva, caos y orden, fuego interior y claridad consciente. En la tradición hermética, la unión y el equilibrio de estas energías constituyen la base de toda transformación profunda. Y Merlín, al interpretarlas, no hay magia, hay hermetismo. La torre que se derrumba simboliza todo intento de construir sin comprender primero lo que se esconde. Ningún edificio, ya sea un reino, un propósito o una vida espiritual, puede sostenerse sobre una base de conflicto. Él es el vidente que revela lo invisible y permite que lo oculto brille a la luz. Merlín, en la tierra, interpreta el símbolo, lo revela para que el rey actúe con conciencia. Esta historia muestra a Merlín como profeta, pero también como un psicólogo arcaico que comprende las tensiones internas de una nación y un individuo. Los dragones son las energías del alma, y la torre es el ego que intenta elevarse sin integración interna. Por lo tanto, Merlín no predice el futuro, lo leo en el presente, como quien descifra un mapa grabado en la propia trama de la realidad. Tu visión de los dragones es un recordatorio eterno. La verdadera fortaleza se alza cuando reconciliamos nuestras fuerzas internas. El Merlín druídico, la locura sagrada y la sabiduría del bosque. Antes de convertirse en consejero de reyes, Merlín era un hombre del bosque, un iniciado marcado por la locura sagrada. Su figura se entrelaza con la de Myrdin Wyllt, el poeta rescatador de galeras que, tras una gran batalla, huye al bosque y allí recibe inspiración profética. Esta locura no es una enfermedad, sino un estado chamánico de ruptura con la mente ordinaria para escuchar los susurros del mundo espiritual. El druídico Merlín dialoga con los animales, especialmente con el lobo, símbolo de la intuición y guardián de las sombras. El bosque se convierte en su templo viviente, cada árbol es un maestro, cada viento un mensaje, cada silencio un rito. Allí aprende que la conciencia humana no es el centro del universo, sino un hilo mayor dentro de la red sagrada de la naturaleza. En esta etapa, Merlín encarna la antigua vocación europea, la capacidad de transitar entre los mundos, hablar con los ancestros e interpretar las premoniciones del cielo y la tierra. Sus cantos son conjuros que armonizan al tribuno con fuerzas invisibles, y su sabiduría se manifiesta en los libros, campana de la escucha directa del espíritu del bosque. Su aparente aislamiento en este retiro es una preparación iniciática. El mago debe perderse para encontrarse, despojarse de su identidad social para abrazar su naturaleza esencial. La locura sagrada es el rito simbólico de la muerte que abre la visión interior. Así, Merlín viaja al mundo transformado, llevando consigo la voz del bosque y el recuerdo de un linaje druídico que le enseñó a vivir en comunión con la tierra. El lobo y la iniciación, la sombra salvaje del mago. El lobo acompaña a Merlín no como mascota, sino como tótem, como un espíritu que revela la sombra salvadora del mago. En las tradiciones chamánicas europeas, el lobo es un maestro de transición, guía al iniciado a través de la muerte psicológica que precede a todo renacimiento espiritual. Para el mago, caminar con el lobo significa enfrentarse a su propia ferocidad interior, su instinto primitivo, su soledad y su libertad irreductible. El lobo no se somete, no negocia con la mentira, no teme a la espesura del bosque. Esta es la parte del alma que permanece indómita incluso cuando el mundo exige máscaras. En la iniciación, el aprendizaje del lobo consta de 3 pasos. Ver la sombra, reconocer los impulsos, los miedos y los deseos reprimidos. Descender al instinto, escuchar el cuerpo, las señales internas, la guía silenciosa de la intuición. Regresar con poder, integrar esa fuerza sin ser devorado por ella. Este proceso, que en muchas culturas se expresa como una forma de licantropía simbólica, no implica convertirse en un animal, sino permitir que la naturaleza salvada despierte dentro del mago. Al aceptar este aspecto, Merlín se completa, une la sabiduría del anciano con la fuerza del depredador. El lobo comienza como mago en un nuevo estado de conciencia donde coexisten la vulnerabilidad y la ferocidad, allanando el camino hacia la verdadera maestría. Dualidad sagrada, el hijo del espíritu oscuro y la madre de la luz. Uno de los elementos más fascinantes del mito es el origen dual de Merlín, hijo de una mujer pura y un espíritu oscuro. Esta mezcla, incapaz de condenarlo, lo convierte en el puente viviente entre 2 mundos.
Representa la reconciliación alquímica de los corazones, la unión sagrada entre la sombra y la luz. El espíritu oscuro simboliza la fuerza caótica, la energía primordial aún no modelada. La madre luminosa representa la pureza, el orden y la intención elevada. Merlín nace de la unión de ambos, oscuro y luminoso, campana integral. Su poder surge precisamente de aceptar la complejidad de su origen. El bautismo cristiano, que según algunas versiones purifica, no borra esta dualidad, la revela. El rito no elimina su parte oscura, sino que la integra bajo una nueva conciencia. Así, Merlín encarna la enseñanza hermética: nada debe ser rechazado, todo debe ser transmutado. Tu vida refleja esta verdad. Como profeta, él habla desde la luz. Como mago, actúa desde la sombra consciente. Como druida, une el cielo y la tierra. Su doble origen es un recordatorio para el buscador espiritual. El despertar no consiste en destruir la oscuridad, sino en convertirla en aliada, permitiendo que la sombra se convierta en maestra y la luz, en guía. El mago de la corte, arquitecto del destino de Arturo. Cuando Merlín entra en la corte, no actúa como un simple consejero, como arquitecto del destino, guardián del designio invisible que guía a los reyes hacia su propósito. Su rol con Arturo no es político, es iniciático. Merlín es el puente entre el mundo humano y la conspiración secreta que sustenta el reino. La espada en la piedra, quizás uno de los símbolos más conocidos, revela su naturaleza alquímica. No es un desafío físico, sino una prueba de coherencia interior. Solo tú puedes extraer esa alma cuya alma está alineada con su destino, aquella cuya voluntad, corazón y espíritu vibran en unidad. La piedra representa la materia, lo denso; la espada, el fuego espiritual que arde en tu interior. Extraerla es realizar el trabajo alquímico interno, liberando el metal puro atrapado en la roca de la personalidad. Merlín, como conductor, no fuerza su destino. Observa, guía, protege. Ve a Arturo no como un guerrero, sino como un rey solar, un portador de equilibrio en un mundo sumido en el caos. Su misión consiste en preparar el terreno para que la luz pueda manifestarse en la forma de un reino justo. En la corte, Merlín encarna la ley de la correspondencia. Cada decisión visible responde a una fuerza invisible. Se aconseja no desde un punto de vista estratégico, sino a partir de la lectura de señales, presagios y armonía cósmica. Así pues, siéntete cómodo en el verdadero tejido que sustenta el ciclo artístico. En esencia, Merlín no construyó un reino, sino un estado de conciencia. Arturo es su discípulo más brillante, y Camelot, la sombra externa de una obra espiritual que aún busca el despertar. La mesa redonda, geometría sagrada, zodiaco y misterio del Grial. La mesa redonda no es solo un objeto legendario, es un mandala viviente, una arquitectura espiritual diseñada para unir reyes, caballeros y arquetipos dentro del mismo círculo sagrado. Bajo la guía de Merlín, la mesa se convierte en símbolo de igualdad espiritual, de alineación con el camino celestial y de preparación para la búsqueda del Grial. Su forma circular evoca los círculos druídicos, espacios donde la energía fluía sin jerarquías, y a la vez evoca la última escena, donde un maestro reúne a sus discípulos para una transmisión final. Pero también es la rueda zodiacal, la danza cósmica que articula las fuerzas arquetípicas del universo. Cada jinete ocupa un signo, una función sagrada dentro de la totalidad. En este círculo perfecto, cada uno refleja un aspecto del alma humana: valor, pureza, voluntad, compasión, disciplina, discernimiento. Juntos forman el mapa interior que el buscador debe armonizar antes de acercarse al misterio del Grial. Merlín diseña la mesa para convertirla en un laboratorio espiritual. No se trata de reunir guerreros, se trata de unir frecuencias. No se trata de planear batallas, se trata de preparar sus corazones. Es en este círculo donde los caballeros escuchan por primera vez la llamada del Grial, un objeto, sí, pero también un estado de conciencia, una copa vacía que solo puede llenarse con la luz del espíritu. La mesa redonda anticipa el destino de Arturo, anunciando que su reino no es meramente temporal, sino celestial. Así, la corte artística se alinea con el cosmos, convirtiéndose en un reflejo terrenal de una geometría mayor. El profeta del Grial, el maestro que prepara, pero no acompaña.
Uno de los grandes enigmas del ciclo artístico es la aparente desaparición de Merlín justo antes del nacimiento del Grial. Sin embargo, desde una perspectiva iniciática, esta ausencia no es abandono, forma parte del rito de madurez espiritual del discípulo. Merlín es el maestro que abre el camino, pero no quien lo recorre junto al héroe. Su función consiste en elevar la conciencia de Arturo y los caballeros hasta el punto de que puedan escuchar la voz del espíritu por sí mismos. Una vez logrado esto, la presencia del maestro sería un obstáculo, impidiendo al iniciado afrontar su destino desde su libertad interior. El maestro desaparece cuando el discípulo está listo para caminar solo. Esto es lo que ocurre en las antiguas escuelas druídicas y órdenes herméticas. El guía se retira para que la prueba se vuelva auténtica. El Grial requiere pureza, valentía y discernimiento que nacen del corazón, no de otros. Por esta razón, Merlín se convierte en profeta del Grial, en el buscador del Grial. Él conoce su misterio, pero no se queja. Tu tarea no es posar la copa, sino formar una que pueda verlo. Su ausencia es, en verdad, su última enseñanza. Nimue/Viviana, la sacerdotisa que encierra al mago. La historia de Merlín alcanza su clímax simbólico con la aparición de Nimue, también llamada Viviana o la Dama del Lago. No es simplemente una bruja seductora, sino la encarnación del principio sagrado femenino, la sacerdotisa que completa el ciclo del mago. El encierro de Merlín, mar en un árbol, en una cueva, en un círculo de aire o bajo el lago, no debe entenderse como un castigo, sino como un regreso al vientre materno, al vientre espiritual donde el mago escapa para reintegrarse a la totalidad. Nimue no gana, recógelo. Representa la corriente lunar, la sabiduría del agua, la memoria ancestral que equilibra el fuego solar del mago. Merlín, al enseñar sus secretos, también revela su destino. La prisión encantada es, simbólicamente, la última iniciación, la entrega del ego mágico, del control, del poder, para entrar en un estado más profundo de conciencia. Este es el viaje inverso del héroe, el regreso a la feminidad primordial. Nimue actúa como guardiana del ciclo artístico, preserva la magia cuando el tiempo de Merlín termina. Su papel recuerda a las antiguas sacerdotisas celtas, las guardianas de los lagos y los bosques, cuyo poder no provenía de la fuerza, sino de la intimidad con lo invisible. La unión entre ambos, maestro y sacerdotisa, es la última enseñanza del mito. Toda sabiduría debe rendirse ante la fuente, toda luz se convierte en agua, todo fuego se extingue en el seno de la Gran Madre. Y así, Merlín no desaparece, se transforma, permaneciendo vivo en el misterio líquido del que nacieron y renacieron los magos. La muerte que no es muerte, Merlín como conocimiento dormido. La desaparición final de Merlín nunca fue entendida, en la tradición esotérica, como una muerte literal. Más bien, se trata de un traslado al otro lado, un descenso a Avalón, o Avalón, la isla brumosa donde el tiempo se suspende y la sabiduría reposa como una semilla esperando germinar. Merlín no muere, entra en sueño mágico, un estado de latencia espiritual en el que la conciencia no se extingue, sino que se interioriza. Esta imagen del mago dormido es profundamente simbólica. Representa el conocimiento ancestral que nunca desaparece, sino que se oculta cuando la humanidad no está lista para recibirlo. Merlín es la memoria eterna del bosque, el eco de los druidas, la chispa de la sabiduría antigua que permanece en silencio hasta que una nueva generación de buscadores abre sus ojos. Avalón es, en verdad, una metáfora del mundo interior. Es el lugar donde se guardan las intuiciones más altas, las verdades que olvidamos en medio de la vida cotidiana, la brújula espiritual que calla hasta que volvemos a escuchar. Por eso se dice que Merlín regresará, no como figura histórica, sino como retorno de la conciencia, como despertar del conocimiento dormido dentro de cada alma humana. Merlín no aguarda un futuro cronológico, aguarda un futuro interior, el momento en que la humanidad vuelva a buscar la sabiduría con el corazón despierto. Más allá de la leyenda, del mito y de la literatura, Merlín es un arquetipo vivo que habita la psique humana. Representa la voz del maestro interior, esa presencia silenciosa que guía, orienta y susurra cuando la mente se aquieta. En la lectura esotérica, Merlín es la integración de luz y sombra, el sabio que no reprime la oscuridad, sino que la transforma en poder consciente. Su figura simboliza la unión entre dos mundos, el racional y el intuitivo, el civilizado y el salvaje,
el humano y el espiritual. Él enseña que el verdadero poder no viene del control, sino de la armonización de las fuerzas internas. Así como en los mitos conversa con animales, habla con árboles y escucha al viento, dentro de nosotros es la parte que sabe leer señales, interpretar sincronicidades y seguir la brújula profunda del alma. El Merlín interior es también el guardián del ritmo sagrado, nos recuerda cuándo avanzar y cuándo detenernos, cuándo crear y cuándo disolver, cuándo actuar desde la voluntad y cuándo rendirse ante el misterio. Es la chispa druídica que reconoce lo divino en todas las cosas, incluso en aquello que tememos o rechazamos. Despertar a Merlín dentro de uno mismo es escuchar la voz que ha estado siempre, suave, paciente, sabia. Es abrazar nuestro propio bosque interior, reconciliando la sombra y la luz para caminar con claridad. Evocar a Merlín en la actualidad no significa invocar a un personaje medieval, sino activar un estado de conciencia. Significa recordar que existe dentro de nosotros un mentor interior, un guardián de la intuición, un arquitecto del destino capaz de revelar el camino cuando las certezas externas se desvanecen. En el mundo moderno, rápido, fragmentado, hiperintelectualizado, la figura de Merlín recupera su función primordial, la de encender el fuego del despertar. Representa la sabiduría que permite navegar la vida con profundidad, reconocer símbolos, leer los ciclos y actuar desde un lugar más elevado que el ego cotidiano. Llamar a Merlín hoy es abrir espacio para el silencio, para la escucha del alma, para el diálogo con la naturaleza, para la reintegración con aquello que hemos olvidado. Es permitir que el mago que duerme en Avalon despierte en nuestro interior y nos recuerde que somos más que materia, más que historia personal, más que miedo. Merlín es el mentor arquetípico, el pedagogo del espíritu. Y su enseñanza continúa viva porque cada buscador, al iniciar su camino, necesita una guía que le muestre el puente entre lo visible y lo invisible. Evocarlo es elegir caminar con conciencia, con propósito y con la certeza de que la magia nunca nos abandonó, solo esperaba ser recordada. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, entonces suscríbete a Mago Lumen para recibir todas las semillas de sabiduría de este mago.